exposición Fuga y Entropía de Miguel Rodríguez Sepúlveda, un proyecto que es parte de la línea curatorial que Marco inició hace 4 años, enfocada en estudiar la producción de los artistas del norte del país y su papel en la historia del arte nacional. Se trata de una revisión de 26 años de la obra del artista, quien se interesa por cuestionar la identidad, el valor político y económico en la sociedad. En muchas de sus obras hay acciones que implican un trabajo arduo, transgresor o repetitivo, y en algunas participa el público bajo distintas dinámicas. Estas acciones quedan registradas en video, fotografía, dibujo, objetos intervenidos, además de performance. La curaduría de Mariana Mañón establece 2 conceptos para esta revisión. Por un lado, fuga es un término que proviene de la música y se refiere a esas repeticiones que son constantes en el proceso del artista. Por otro, entropía, que es un concepto científico que en este contexto se refiere al intercambio de energía entre el artista y los materiales. Estos materiales son los que Miguel trabaja, son muy significativos en la memoria social. Monedas que son fundidas para transformarlas en balas, billetes triturados para conformar una frase popular sobre el dinero, paisajes creados con cenizas de una víctima del conflicto armado en Colombia durante los años 50, o machetes afilándose en un esmeril siguiendo una frase de Clara Morse, como ustedes lo presenciarán el día de hoy. Como bien reflexiona Mariana, la curadora de esta muestra, la obra de Miguel es el territorio donde se entrecruzan el arte, la política y la economía, llegando a lo que se denomina realismo social del siglo XXI. Graduado del TEC de Monterrey, Miguel inicia una carrera en las artes y rápidamente se incorpora a una generación de creadores que desde Monterrey estaban abriendo nuevas problemáticas en el arte contemporáneo mexicano, como la frontera y el norte del país. Y esa es la parte de la historia que Marco está revisando a través de exposiciones, como sucedió con los colectivos Tercero Quinto y Marcela y Gina, y también con el artista Mario García Torres. Ahora es el turno de Miguel, quien desarrolló una importante carrera en la Ciudad de México, ya expuesto en los museos importantes a nivel nacional, donde algunas de sus producciones fueron mostradas por primera vez, como en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, y el Exteresa Arte Actual, además de otras plataformas internacionales como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal FEMSA y la Bienal de Mercosur. Esperamos que para ustedes y el público que posteriormente la visite, la exposición Fuga y Entropía detone reflexiones acerca de las circunstancias sociales, políticas de México y Latinoamérica. Gracias al artista y a la curadora por compartirnos su propuesta. También al equipo de Marco, bajo la acertada dirección de Tayana Pimentel, que se disculpa con ustedes de no estar aquí hoy con nosotros porque está desarrollando un proyecto en la Ciudad de México y lamentablemente no pudo acompañarnos. Desde luego que todo esto no sería posible sin el apoyo del gobierno del Estado de Nuevo León, de las empresas que nos patrocinan y de los aliados del museo. Con su generosidad impulsan el arte contemporáneo mexicano a nivel internacional, logrando que estas propuestas lleguen a una diversidad de públicos con el objetivo de que se conozcan los artistas mexicanos destacados, que generalmente son más conocidos fuera de nuestra región y en el caso de Miguel fuera del país. Ahora los dejo con el artista Miguel Rodríguez Sepúlveda, quien conversará sobre sus obras con Ariadna Ramonetti, de quien diré que es licenciada en Historia del Arte, tiene una maestría en Estudios de Arte y un doctorado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, y se especializa en arte contemporáneo mexicano y en la relación entre arte y etnografía. Actualmente es catedrática de la Universidad de Monterrey, institución con la que Marco tiene una estrecha relación de colaboración en múltiples aspectos de nuestros respectivos quehaceres. Los dejo pues con Ariadna y Miguel, con la seguridad de que disfrutaremos su charla y de la cual saldremos enriquecidos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Muchas gracias al Museo Marco por recibirnos en esta conversación que vamos a estar teniendo Miguel y yo, pues para hablar sobre fuga y entropía. Gracias a todo el público que nos acompaña. Y bueno, pues también gracias a ti, Miguel, y a Mariana Mayor por invitarme a platicar sobre tu trabajo. En esta
propuesta en esta muestra, pues de más de 25 años de carrera, se propone una lectura de tu trabajo en 32 piezas que tenemos en las salas, y estas nos van llevando a través de intereses muy específicos en tu trabajo, como por ejemplo la identidad nacional, la noción de pertenencia o el desmontaje de ciertos símbolos relacionados con coyunturas históricas y políticas particulares, e incluso, por ejemplo, grandes temas como la migración y el archivo. Y quiero empezar preguntándote, Miguel, ¿cómo es que empiezas tú a interesarte por todas estas temáticas? Hola, buenas noches. Bueno, primeramente, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Ariadna por aceptar la invitación. Gracias, ingeniero. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre cuándo empiezo a interesarme en estos temas, creo que esto viene como mucho antes de iniciar el trabajo o la investigación artística. Creo que el detonador de ese hito a seguir es de repente encontrarme en un fenómeno que está pasando en el contexto que me encuentro o nos encontramos, y de pronto darme cuenta que me hace falta información suficiente para entender o asir de alguna manera estos fenómenos. Ya sea que es porque no existe esta información, no está disponible, o simplemente yo no he logrado acceder, ¿no? Entonces, creo que el tema, la selección de temas de investigación surge en ese momento que me quedo corto en acercarme a esas características de mi realidad. Ya más adelante, en mi proceso de investigación para obtener esta información extra, es donde me valgo algunas veces de algunos conceptos de la física, pero siempre, o las matemáticas u otras áreas, pero siempre desde una práctica artística, para desarrollar estos objetos o situaciones que me ayuden a entrar de alguna forma a esos contextos. Es un poco el caso de las palabras que le dan título a esta exposición, ¿no? La fuga y la entropía. ¿Cómo tú adaptas y adoptas estos conceptos para retrabajarlos en tu obra? La fuga, bueno, dentro de mi producción hay como una serie de obras que hacen alusión a la música, como Adagio, Concierto para tres machetes, bueno, hay una serie. Y nos interesó utilizar fuga en este ejercicio que hacíamos Mariana y yo, delineando las investigaciones. Uno, por este interés de la música, me hubiera gustado ser músico, pero no tuve la dedicación para seguir. Entonces, bueno, de alguna forma me hago mis instrumentos y hago mis acciones sonoras. Y como en ese interés fue que partíamos también como del concepto fuga, que hace referencia a una composición musical hecha a partir de varios ritmos que se persiguen a sí mismos para generar como esta reverberancia que es la composición del movimiento final, ¿no? Entonces, en la estructura del armado de esta exposición, pues tomamos la serie de investigaciones. Mis procesos suelen ser muy largos de investigación. Desde que me doy cuenta que quiero acercarme a este fenómeno, empiezo las primeras investigaciones plásticas, las primeras conclusiones, lo voy repitiendo, llego al momento en que considero cerrado esa parte, paso a otro proyecto de investigación, y un tiempo después lo retomo porque me encuentro con otra vertiente de esa investigación, y nos pareció pertinente usar este concepto de la fuga, haciendo referencia a justo esas investigaciones que se persiguen entre ellas a lo largo de estos 26 años para llegar como a este cuerpo de trabajos. Y por ejemplo, el caso de la entropía, ¿cómo aplicas este concepto que proviene pues, de diferentes aproximaciones desde la matemática, desde la ingeniería también? ¿Cómo lo aplicas tú en tu cuerpo de trabajo?
La entropía puede ser vista desde dos polos. Uno que es donde vemos, bueno, la entropía tiene que ver con una tendencia a homogeneizarse o a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, este proceso lo podemos ver desde dos polos opuestos, donde esa transformación constante que tiene el universo y que es indetenible, lo podemos ver como una tendencia hacia el caos desde un lado, o desde el otro lado verlo como una tendencia a la homogeneización en todo, ¿no? Y las dos visiones, si bien son opuestas, las dos son válidas. Entonces, muchos de mis procesos de investigación utilizo una estrategia donde estoy transformando los objetos en búsqueda de una modificación de lo que simbolizan estos objetos o estos iconos con los que estoy trabajando, proponiendo pues una comparación con la fuga de la entropía, ¿no? Se están transformando, pero lo podemos ver desde un lado o desde otro lado. Por ejemplo, muchas de tus obras son piezas que podríamos llamar residuales, ¿no? En donde ciertos objetos intervenidos son más bien un registro de acciones o procesos que implican un esfuerzo físico considerable, para evocar algo más que a lo mejor no podemos ver, pero que se sugiere en obras como por ejemplo Energía, que además habla de la imposibilidad y de la impermanencia, o por ejemplo en Huellas, que es una obra donde el cuerpo y la noción de ciudadanía desde el ámbito de lo jurídico son los protagonistas. A propósito de esto, quiero preguntarte, ¿cómo es que tomas estas decisiones de involucrar o de poner, entre comillas, el cuerpo propio y en algunas ocasiones el cuerpo ajeno? Bueno, ahorita comentaba este asunto de mis procesos de investigación tienen que ver con una necesidad de entender o acercarme o generarme diferentes aristas para poder acercarme a los fenómenos en los que estamos rodeados y que yo necesito experimentarlos. Y esta necesidad de experimentarlos es donde surge la propuesta de poner el cuerpo como un primer receptáculo de esa experimentación o esa confrontación con estos procesos que van buscando estos diferentes ángulos. Y obviamente al poner yo estas experimentaciones o abrir estas ventanas, pues me interesa también que otras personas puedan asomarse por esos pequeños aristas que se abren. En ese sentido de poner el cuerpo, por ejemplo, ¿cómo pasas en algún momento de tu trayectoria, de tu trabajo, cómo pasas de lo autorreferencial, donde tú estás poniendo propiamente tu cuerpo, a reflexiones más bien de carácter sociohistórico que involucran conceptos mucho más complejos y también, por supuesto, la participación de otras personas? Creo que de lo autorreferencial como al resto de personas, creo que al ser la autorreferencia viene como a partir de esta necesidad de experimentar, ¿no? Y creo que en ese punto donde yo reconozco que necesito más información para entender o acercarme a estos conceptos o a estos fenómenos, es evidente que si yo formo parte de un grupo de gente como somos en sociedad, otras personas van a tener esa misma necesidad de entender o acercarse a estos fenómenos, ¿no? Entonces yo creo que en el reconocerme o reconocer a la gente que está a mi alrededor es donde se hace esa extrapolación y me interesa mucho que si hay ese reflejo de mi necesidad a la necesidad de otro es por medio de este contexto y este contexto obviamente es el que nos involucra de forma social, económica, política, cultural y otros ámbitos y ahí es donde esta cosa autorreferencial se vuelve como un poco envolvente del grupo de personas o el contexto en el que yo estoy, ¿no? Y que es además una experiencia que converge en el cuerpo, ¿no? Y eso es muy interesante
interesante de verlo en el desarrollo de la exposición y de varias piezas que ustedes van a encontrar en la sala, que la puedan apreciar en un momento más, cómo el cuerpo constantemente nos va llevando también en un recorrido que, aunque el cuerpo no necesariamente se encuentre presente, podemos apreciar o observar que en ciertas obras es parte de esta misma intención o interés, ¿no? de esta misma energía que se utiliza para producir trabajo, ¿no? Que podría ser también una de las campos o intereses de estudio de la entropía, ¿no? Cómo esa energía que se utiliza para producir trabajo pero que se queda ahí, podemos verla también en el cuerpo propio y del ajeno, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy, muy interesante de tu producción. Otra cosa interesante también son los gestos de carácter iconoclasta. Las borraduras, por ejemplo, sobre ciertos objetos que contienen significados profundos, relacionados también con la historia reciente de México, por ejemplo, o con la historia de América Latina, tienen en el contexto de tu trabajo el objetivo de provocar una nueva lectura sobre estos y pensarlos también como un producto de una coyuntura, ¿no? Donde se va formando como una especie de palimpsesto, en donde la historia reciente se une con eventos coyunturales, como en el caso de las obras, por ejemplo, Elegía y Repercusión o 200 espejos de plata libertad. ¿Cómo es que en ese sentido eliges también ciertos soportes o materiales sobre otros? Bueno, creo que para mí el material en sí tiene un significado, ¿no? Entonces, no solamente es una pintura, me refiero como material, o un lápiz, o un... todo significa. Entonces creo que la selección de los objetos, o más bien la práctica, los procesos de estas obras, pues parten obviamente de esta investigación donde estoy tratando de entender este contexto y tomo estos elementos que hacen referencia a este fenómeno que estoy investigando y pues obviamente busco los objetos que tienen o que significan esto, ¿no? Entonces es un poco por ahí el proceso de cómo seleccionar estos objetos que van a ser parte de mi proceso de investigación, que bueno, que ya más adelante viene como el proceso de alteración de estos objetos, donde los voy desbastando, los voy desvaneciendo, los voy transformando en búsqueda de algo que puede estar adentro y que esa transformación hace que también se transforme el significado que tiene y a partir de esto plantearnos como otras posibilidades de ver esta realidad, ¿no? Un poco como sucede a veces con la ciencia ficción, que no sé, Julio Verne, no sé, que narraba cosas que eventualmente han ido sucediendo. Un poco así me planteo como estos gestos iconoclastas, donde estos objetos que representan estas imágenes, que son contenedores de nuestro imaginario colectivo, se ven afectados y abre la posibilidad de ir hacia allá o no, ya decidiremos nosotros, ¿no? Pero creo que la selección de estos objetos está en función de estas posibilidades. Y también de lo que significan para la historia, para la coyuntura del momento esos objetos, ¿no? Claro. Vuelvo de nueva cuenta a invocar a los 200 espejos de plata libertad. Con esta pieza, a mí esta pieza me parece coyuntural en tu trabajo, porque además, bueno, en el catálogo del libro de la exposición que estamos por ver, Fuga y Entropía, pues yo decidí abordar esta serie de obras que tú haces con polvo de plata. Y que esas obras además contienen una serie de símbolos y significados que se ponen en tela de juicio, ¿no? En un momento muy álgido para la historia política de México, que son las celebraciones del Bicentenario. Entonces, a mí me interesa mucho esa parte de tu trabajo en donde tú percibes un cambio profundo en las dialécticas y en las lógicas de los discursos públicos en relación con ciertas temáticas coyunturales y cómo a partir de trabajar la materia tú resignificas una serie de contenidos para también hacernos ver o percatarnos de algo que a lo mejor no estábamos viendo, ¿no? Que es en realidad lo que se está conmemorando
los 200 años de la independencia, que es lo que en realidad se está conmemorando con los 100 años de la revolución, en el momento en el que se encontraba este país en el 2010. Sí, es justo en ese contexto donde había, yo recuerdo ese par de años antes de los festejos, que hubo, por todos lados había como una numeraria analizando todos estos, ¿no? También todos estos alcances o no, y también investigando sobre todo esto que escuchábamos, no sé, era omnipresente, ¿no? Todas las televisoras, Carmen Aristegui todo el tiempo estaba haciendo esos análisis. Y había algo que me interesó entre toda esta numeralia, que era justo la producción de plata de México, cómo México había sido el primer productor de plata por muchísimo por encima del resto de países de Latinoamérica, y cómo la plata mexicana no tenía una denominación de origen. Y una de las cosas que estaban en el marco del festejo del Bicentenario era que justo la plata mexicana empezaba a tener denominación de origen, y que era la plata libertad, con ley .999, a diferencia de la demás plata en el mercado internacional, que es ley 925. Era parte de estos festejos, y era parte como de hablar de esta riqueza o estos alcances que se ponían en el marco de los festejos, contrapuestos con toda esta numeralia que escuchábamos, y era el asunto de cuestionar lo que realmente habíamos alcanzado o no, cómo lo habíamos alcanzado, ¿no? Entonces, como en ese marco empieza este proceso de la pieza de la serie que está trabajada con plata, y bueno, y se extiende por varios años, que los procesos eran muy largos, y también daba como para reflexionar sobre otros ángulos de este fenómeno durante el trabajo. Y donde básicamente es una pieza, o es un conjunto de piezas, es que trabajas con Plata Libertad, en donde tú vas también cuestionando los símbolos, ¿no? La identidad, la identificación, la pertenencia, lo que significa o no, a lo mejor sentirse que uno pertenece a México, ¿no? Y haces un ejercicio muy interesante también años atrás a esta pieza, que es en el caso de Energía, en donde también vas viajando en diferentes países del contexto latinoamericano y vas también utilizando símbolos locales propios y que van sufriendo, utilizando el cuerpo como soporte, también un ejercicio de borramiento. Sí, la pieza de Energía, sí, justo también es como parte importante para llegar a la pieza o a la serie de La Plata. Es un recorrido que Fernanda y yo hacemos por varios países de Latinoamérica, y que bueno, todavía seguimos en ese proceso, y es un proceso, o es una investigación sobre estos símbolos que nos dan como una personalidad como latinoamericanos, pero al mismo tiempo nos separan como mexicanos, como colombianos, como venezolanos, y como cada una de las regiones, ¿no? Y son símbolos que son paradigmáticos en la construcción de ese patrimonio emocional de cada uno de estos lugares. La pieza se llama Energía, y la energía es un concepto también que viene de la ingeniería, y hace referencia a los costos energéticos o a la cantidad de energía que se requiere para producir un bien o producto, ¿no? Entonces, esta investigación sobre estos símbolos era un gesto, o es un gesto, porque seguimos trabajando, vamos a tener una activación de esta pieza en algún momento, sobre cuáles son los costos que hemos tenido para alcanzar estos ideales, y cómo se han transformado en ese esfuerzo por alcanzarlos, ¿no? Entonces, esto es una investigación que iniciamos en Venezuela, en Caracas, en 2007, y más adelante
meses o un año empiezan como ya estos prefestejos del Bicentenario. Empezamos en Caracas 2008, 2009, es una locura de viajes que hicimos. En 2009 creo que estuvimos como en 6, 7 ciudades y era ya también como un año antes de los festejos del Bicentenario, y el reconocer cómo esta transformación de esos aglutinantes de la identidad también daban pie a cuestionarme estos símbolos del proyecto de nación que se estampaba en esta plata que finalmente daba nombre a la riqueza o a la abundancia mexicana, ¿no? Que también era como una falacia porque justo, bueno, sí, por mucho México había sido el primer productor de plata del mundo, pero cuando finalmente se le daba la denominación de origen, México ya no era ni el primero ni el segundo productor de plata del mundo, ¿no? Entonces, como esa serie de cosas en la numeralia no me terminaban de cuadrar, y es donde mi interés se abre a generarme estas estrategias para ver el fenómeno desde diferentes ángulos. Tú llegas a vivir a Monterrey en 1997, si no me equivoco, para estudiar. 96-97 llegas a Monterrey. Llego en el 86, por ahí andan amigos de la preparatoria. A ver, estos amigos de la prepa. No, mencionaba la fecha de finales de los 90 porque es cuando tú empiezas a trabajar las primeras ideas para gestar una pieza que finalmente se concluye en el 2023, que es Confetti, y está basada también en un poema de Alfonso Reyes. Sí, ¿nos puedes comentar un poquito más de esa pieza? A principios de los 90, bueno, yo llego a Monterrey a estudiar ingeniería, a estudiar la prepa para poder entrar a ingeniería, y en ese proceso, cuando estoy, bueno, en esos años, es la efervescencia, el Museo Marco estaba recién inaugurado, recuerdo perfectamente bien México Esplendor de 30 siglos, espectacular en el museo. Recuerdo muy bien la Bienal FEMSA en cervecería, la Bienal aquí en Marco, el Premio Marco, y cómo eso me impactó y me hizo cambiar de intereses y se fue como gestando otro rumbo en mi proyecto de vida, ¿no? Dejo la idea de la ingeniería, inicio con las artes plásticas, pero inicio en la fotografía. Entonces mis primeros acercamientos o mis primeros trabajos de investigación artística eran desde la fotografía y cuestionándome o haciéndome la pregunta, buscando qué es, dónde está, para qué sirve lo fotográfico. Y en ese proceso me interesaba mucho ver si las técnicas, si los discursos de las imágenes fotográficas, pero habían más cosas que me interesaban. Y estuve trabajando con cabinas fotográficas y un montón de cosas que se salían como de la gran vertiente de lo fotográfico. Y entre todo eso, bueno, aquí va a ser como un poco anecdótico el proceso de esta pieza, en aquel entonces todavía no era tan común lo digital. Las fotografías de los eventos sociales se hacían en película y primero se revelaba la película, después el fotógrafo revisaba los negativos y cancelaba las imágenes que él consideraba que no cumplían con un estándar, les hacían un hoyito con una ponchadora. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo esas imágenes, cuál era el proceso para descartar esas imágenes y qué era lo que quedaba ese fragmento. Entonces, durante mucho tiempo yo iba a los laboratorios y andaba por ahí metiéndome debajo de las mesas, recogiendo estas bolitas que literalmente son como confetis, pero hechas de película. Empiezo con ese interés de preguntarme sobre este archivo y cuáles son las posibilidades
de hablarnos de lo que somos o no somos, o lo que queremos ser o no queremos ser, porque estamos hablando de un proceso de negación de esas imágenes. Y bueno, en aquel entonces, esa pieza empezó en aquel entonces, y bueno, en aquel entonces como no era tan común lo digital, era muy difícil procesar. Esta pieza entra como en un estado de descanso, de hibernación durante mucho tiempo, y ahora que regresamos a Monterrey en la mudanza, bueno, regresamos en agosto, vamos a cumplir 3 años, retomo esta pieza, es como en un contexto muy emotivo, regresando a Monterrey, regresando con esta pieza que quedó inconclusa desde estos primeros acercamientos al arte, pero también queriendo reconocer ese Monterrey que dejé cuando me fui, ¿no? Entonces esta pieza de confetis termina siendo esta colección de fragmentos, de imágenes de ese Monterrey de los 90s, o esas imágenes que fueron negadas del Monterrey de los 90s, y con eso está armado con base en braille un fragmento del poema de Alfonso Reyes, del Sol de Monterrey, que dice: le dije a mi corazón, ya tienes sol para el rato. Que también fue como muy importante en estos primeros acercamientos al arte, porque en estas épocas que eran como los primeros años de Marco, los últimos años del Museo Monterrey, también fue la inauguración del Metro Monterrey, el Metro de aquí en Monterrey en específico, la estación de aquí de la Macroplaza, que tiene una cúpula, que es un honor, un homenaje al Sol de Monterrey. Y está el poema, bueno, cuando yo me fui hace 20 años estaba el poema en una parte de la cúpula en bronce. Y es para mí como muy importante, porque es donde me empieza a abrir como las posibilidades. O sea, recordemos que yo venía solo con interés de ingeniería, de cómo se pueden mezclar prácticas completamente diferentes, como puede ser la arquitectura y la ingeniería para realizar esa obra, pero también la poesía que le daba forma a esta cúpula, donde los que usábamos el metro convergíamos y podíamos ver la cúpula y el pedazo de cristal que está puesto en la calle y deja entrar al sol a las entrañas de la ciudad, ¿no? Bueno, esta pieza también retoma como ese gesto y cómo me abre las posibilidades en el futuro. Muchas gracias, Miguel, por todas tus palabras, lo que nos has compartido. Quiero pasar algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacerle a Miguel, bienvenido. Adelante. Sí, Gabriel Sánchez Viveros. Gabriel Sánchez Viveros. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por esto. Pero yo viniendo de la Ciudad de México, toca mi corazón cómo hablas de los recuerdos de niñez y de juventud, ¿sí? Cosas que viviste, que yo no viví por ser de otra ciudad, pero al mismo tiempo el amor de tus palabras por una ciudad, por un espacio, los recuerdos que guardas de lo que pasó, de lo que viviste, de lo que llenó tu corazón y de que ahorita, ¿sí? En esta exposición que estás presentando, o sea, salen y florecen, ¿no? O sea, tocaste mi corazón ahorita por esto que estuviste contestando, y bueno, te conozco ya desde muchos años con Círculo A, pero es un honor para mí estar presente en este momento tan especial en tu vida, en tu carrera y en Monterrey, en esta ciudad que te abrió las puertas, que te sigue dando y que te está presentando aquí en este museo. De veras, felicidades por esta trayectoria y pues, por el amor que tienes por
Monterrey por México y por el arte. Muchas gracias, Roberto. Miguel, ¿quieres cerrar con algunas palabras, algún agradecimiento? Agradecimientos, híjole, bueno, si empiezo a nombrar todos va a ser inacabable, pero bueno, creo que primero agradecer al ingeniero por sus palabras, Tayana por recibir el proyecto, Mariana Mañón, que fue como el cómplice, la cómplice de todo este proceso, Fernanda, que es mi esposa, que no lo creo, acá está, que ha sido cómplice de hace 20 años, los amigos, a ti por estar aquí. Bueno, si empiezo no vamos a acabar. El equipo maravilloso del museo, montaje, producción, todo maravilloso, los amigos que están aquí, bueno, a la ciudad de Monterrey que me recibió hace casi 3 décadas por primera vez. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Los invitamos a todo nuestro público a la acción sonora Concierto para 3 machetes, que se va a llevar a cabo en unos 10-15 minutos en la parte central del museo. Bienvenidos a esta exposición Fuga y Entropía. Muchas